Ya nos liberaron. Podemos grabar. Y aquí entiendo que Francisco va a hacer una declaración y ahí empezaremos a preguntarle nosotros, imagino, ¿no? Buenas noches. Ahí está. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Acá. Ya les veo medio noches por acá. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Sí, un poco para hacer la mecánica, yo lo que creo es, voy a hacer una introducción y después yo creo que podemos ir turnándonos la palabra para hacer una pregunta y una repregunta y abordar todos los temas así. Me parece que esa es una buena mecánica. Bien. Francisco, ¿esto va a salir en vivo o nosotros podemos grabar? O sea, pueden grabarlo ustedes y entiendo que el canal del fútbol, pero esto fue hace 5 minutos, me pidió transmitirlo en vivo. Entonces, estoy esperando a ver si me confirman para... Hay gente esperando verlo, así que sería bueno que vaya en vivo también. ¿Sí? Nos avisa. Sí, ahí está Jacinto. ¿Quién más? Estamos todos, ¿no? Sí. Está Mariela, Jacinto, Andrés, Esteban, Reinaldo, Diego. Creo que esos son todos, ¿sí? ¿No? He vuelto. Francisco, sí. Ya. Ahí está Pancho. También. Sí. El internet en mi casa está fatal, ya tuve que usar ¿Qué pasó, Francisco? ¿Cómo puede estar todo hablando de tecnología y no tener internet en la casa, por favor? Y esto quedó grabado, ¿ah? Pero ahí vamos, ahí vamos. Entre a mi máquina para certificar que me autorizaron grabar. Que me revise que vamos a grabar, por favor. Una pregunta, porque bueno, tuve que salir por un tema de conexión y recién voy a empezar. La idea de la rueda de prensa, obviamente, Entre mi máquina. Puedo grabar audio, puedo hacer comunicar todo lo que Lo que sea, Francisco. Les dije a todos que no hay ninguna restricción, no hay nada que no quiero que me pregunten, no hay nada que no quiero contestar, no hay nada que no quiero que no se pase, no hay nada. Es decir, es abierto. Creo que les decía, yo creo que incluso por el número de participantes podríamos incluso utilizar un formato de rueda de prensa, ¿no? O sea, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No sé si así. No le puedo poner el VIX. Solo déjenme ver si es que el canal del fútbol... Me acaban de decir que el canal del fútbol no lo va a pasar. ¿Que no lo va a pasar? No. Ajá, que no. Dice rueda de prensa. ¿Y este que dice rueda de prensa no son ellos? No lo sé. Voy a chequear. Ya. Es del 5:35. No tiene nada en vivo, canal de fútbol. No. 5:36, ya, ok. Bueno, si no grabamos todos y ustedes lo difundirán en sus redes y por la vía que quieran, el momento que quieran. Ok, gracias. Gracias, Fernando. Démosle dos, 3 minutitos y si no empezamos. Ok. Ahí está el canal del fútbol, se acaba de subir.
Ok. Sí, ya me puso, ya estamos haciendo todo lo tecnológico, me puso alguien de Canal del Fútbol. Ah, sí. Sí. No sé, ahí está alguien del canal del fútbol ya, me parece. Sí, sí. ¿Tienen el link de eso? Ahora pido. ¿Hay alguien ahí del canal del fútbol? Perdón. Aquí. Ahí dice el Canal del Fútbol, pero O sea, dice el canal del no fútbol, aparece, pero ajá. no contesta nadie. Y si es que es una computadora para sacarlo en vivo, posiblemente no tengan opción de hablar. Puede ser solo una conexión que van a sacarlo en vivo, entonces puede ser que no hable Ah, bueno. nadie por ahí. Bueno, listo. Entonces empezamos ya mismo. Me avisan cuando estén todos listos. O si Yo hay estoy alguien lista que no por mi esté lado. listo, mejor dicho. No veo nada, Canal de Fútbol, pero bueno. No, me mandaron un mensaje que dice que ya arranque, así que Dale, sería vamos, bueno. Espérame un segundo. Espérame un segundo. Bueno, empecemos porque si no, perdemos el tiempo valioso de todo. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar todos acá. He querido tomarme unas horas y unos minutos para ordenar las ideas sobre lo que está sucediendo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Creo que a veces la cabeza caliente no es el mejor consejero y es necesario unos minutos para poner en perspectiva y en contexto todo lo que está sucediendo y poder analizar la posición que debemos tener. Realmente a mí me sorprendió mucho lo que sucedió. No sé si es del coronavirus o qué, pero estos muchachos decidieron en una reunión, no sé, seguramente fue un Zoom parecido a este, tumbar el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o intentar tumbar el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo digo que esto es como si mañana Facundo Martínez de la Católica y Franklin Guerra de la Liga deciden jugar una partida de FIFA 20 y le gana Facundo Martínez 2-1 a Franklin Guerra y después piden que esto se inscriba como resultado en la Liga Pro y en la tabla de posiciones. Para todo existen caminos, para todo existen mecanismos y seguramente el mecanismo utilizado para intentar remover al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no es el adecuado. Yo lo que quiero decirle al país es que me mantengo en mis funciones, que sigo mirando adelante, que sigo mirando cómo probar que esto es una ilegalidad y que eso permita a la Federación Ecuatoriana de Fútbol seguir funcionando. La parte legal, no sé si conviene analizarla, pero se han violado de manera expresa varios artículos del estatuto. Voy a hacer quizás un resumen, no detallado, pero sí de lo que ha sucedido. Se alega, mediante un artículo 117, que el directorio, o 6 directores, porque en este caso no es la decisión de un directorio, es la decisión de 6 directores, de reestructurar el directorio de la federación. El directorio tiene únicamente una facultad de nombrar al presidente en su primera sesión del periodo. El directorio no tiene por estatuto ninguna facultad de reestructurarse ni de reorganizarse. Se utiliza una norma o un artículo, 117 como digo, que dice que el director, que en ausencia de norma el directorio podrá actuar e informar al Congreso. Sin embargo, y de haber esa ausencia de norma, a la federación le tienen que gobernar principios de ética y de buena gobernanza, valga la redundancia,
que si no los tiene la misma federación, sí los tienen los entes a los que ésta está subordinada. Por ende, una violación al estatuto, una violación a estos principios de gobernanza, es una violación a los estatutos de las instituciones a las cuales la federación está subordinada. Es por eso que a todas luces una decisión así no es válida. El único facultado a remover a cualquier miembro del directorio, más al presidente, es el Congreso Nacional de Fútbol. Todos los clubes, todas las asociaciones. Esto dicho, como digo, paso a recibir un poco preguntas de todos ustedes. Creo que es necesario que conversemos. Les he dicho fuera de línea que no hay ninguna pregunta que yo no vaya a contestar ahora, ningún tema que quiera eludir, ningún tema que no quiera que me pregunten. Me parece que tiene que ser un diálogo abierto, frontal, y con todos los datos y todas las verdades estoy dispuesto a escucharles. Déjeme arrancar entonces, me metí de una y disculpen con mis colegas, porque acá hay un tema de forma y fondo y de la forma de interpretar las leyes, donde Mariela va a poder hablar mucho, pero hay 3 razones que exponen en el documento esta parte de los directivos, que son la reducción o reestructuración en el salario de Cruyff, el presupuesto que había inicialmente y lo que se pagó, y el salario de algún secretario. Estos 3 puntos, ¿qué responde el señor Egas a esas acusaciones claras y concisas que están en un documento que, repito, no voy a entrar a analizar la forma o el fondo, sino básicamente a estos 3 argumentos o 3 causales que creo que son parte importante de ellos para tomar la medida? Gracias, Diego. A ver, primero decir que lo actuado por estos 6 directores es un cuerpo de una redacción evidentemente sancionatoria, y eso quiero decir que para lo sancionatorio existe un camino en el estatuto de la federación. Pero vamos a lo práctico. Hablamos, por ejemplo, del tema de Cruyff, la contratación de Cruyff. El acta de la sesión de directorio donde se autoriza la contratación de Cruyff se lee claramente en su grabación, donde yo digo, la contratación, y no es la de Cruyff, es la de Cruyff, de Antonio Cordón y todo su equipo técnico. Son no menos de 10 o 12 profesionales que se incorporaron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol o que estaban por incorporarse a la Ecuatoriana de Fútbol. Yo lo digo claramente, va a costar entre 4 y 5 millones de dólares. De hecho, yo les puedo decir, el contrato de Jordi Cruyff, y en esto lo quiero ser muy claro, hasta ahora no se han expuesto los valores porque se han respetado las cláusulas de confidencialidad a las cuales la federación está obligada por ese contrato. Pero creo que habiéndose roto esas cláusulas de confidencialidad, además con información tergiversada, serán responsables los que primero lo hicieron. El contrato de Cruyff es un contrato de 2 millones de dólares, lo que lo sitúa en el 7º lugar entre los técnicos de Sudamérica en valor. Es decir, la federación no está pagando una locura. El contrato de Antonio Cordón bordea el 1,5 millones de dólares. Él es de la cabeza de nuestro proyecto. Es decir, entre los dos, el valor no supera los 3.6 millones de dólares. Valor neto. Puede haber una discusión de si ese valor después sube un poco con los impuestos, pero lo neto, ustedes lo entienden y lo saben, es una práctica común y habitual en el fútbol hablar de esos valores. Por ende, ¿quién le paga al resto del cuerpo técnico? ¿De ahí mismo ellos pagan o es otro valor? Este es el total de los valores. Este es el total de los valores. Y esto consta, Diego, en el presupuesto que presentamos en el Congreso de enero. Presupuesto que además fue aprobado por el Congreso de enero y que está ahí. Es público. Los valores coinciden perfectamente con el presupuesto, que no solo lo pudieron ver los directores, lo pudo ver el país entero después del Congreso de Fútbol. Ellos dicen que de 4 se pasaron a 6 millones. Sí, ese es un cálculo antojadizo. Ellos lo que pretenden es decir, bueno, de 4, pero son 4 sin impuestos, haciendo un cálculo a mano alzada, estamos hablando de que debe ser cerca de 6. Yo le estoy diciendo ya con valores puntuales, y el día que se me permita violar las cláusulas de confidencialidad, lo podremos ver. Ustedes podrán ir a la federación, revisar los contratos y constatar que así es. Lo mismo sucede con la contratación del secretario general Gustavo Silikovich. El secretario general es autorizado a contratarse en una sesión en julio del 2019, donde yo digo claramente que el secretario general se incorpora por un
sueldo de $7,500 mensuales, más vivienda, más transporte, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a tiempo parcial del 75%, y que posteriormente en enero ese funcionario pasaría a integrar a tiempo completo la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se revisaría el salario. Así que no es más, y en la revisión coincide con una proporción del tiempo nuevo que el funcionario le está dando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estamos hablando del gerente de una corporación que mueve $30 millones. Si ustedes me dicen que ese valor es exagerado, que ese valor está fuera de mercado y que ese valor es loco para nuestro fútbol, creo que nos estaríamos equivocando. Y la cuarta cosa que no hay que dejar de lado, Diego, que no sé si la mencionaste, pero yo sí la voy a mencionar, es el tema de un entuerto de facturas que me quieren achacar. Y lo quiero explicar muy claramente y muy paso a paso al tema. En abril, cuando el señor Ampuero formaba parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, yo envío a hacer un video promocional de la selección para la Copa América. Ellos, el departamento audiovisual de la Federación, contrata o pide el video a esta productora Los Tótems, que envía una factura por $8,050 de los Estados Unidos de América por el video. Al llegar la factura a mis manos, yo les dije, a ver, la federación está sin plata, la federación no tiene dinero, ¿por qué no vemos que los auspiciantes paguen este video? Que los auspiciantes se suban en el video, promocionen sus marcas y lo paguen. Para todo esto yo había tenido ya la intención de Pilsener de hacer un video. La agencia Delta Publicidad es la agencia de publicidad de Cervecería Nacional y Pilsener. En el momento en el que yo le digo a Pilsener, bueno, ¿por qué no hacen el video? Pero háganlo para los 4, postéenlo entre los 4 y a mí solo mándenme para aprobar las líneas, aprobar las piezas. Cervecería llama a su agencia y le encarga el tema del video. Ese video, obviamente, los tótems le factura a Delta, Delta le pone su comisión de agencia y le factura a la FEF, entendiendo que la FEF iba a recolectar las cuartas partes de cada uno de los auspiciantes para pagarlo. Al recibir yo esa factura en 2 ocasiones, por eso hay 2 facturas y 2 notas de crédito, al recibir yo esa factura reacciono de la misma manera. Digo, este video no lo va a pagar la federación, lo van a pagar los auspiciantes, devuelvan la factura y háganse la nota de crédito. Tal es que ustedes podrán certificar con la agencia Delta que ese video lo terminó pagando la agencia Delta. A mí se me quiere decir que yo me beneficié o intenté beneficiar a Delta Publicidad en $1,500 con la redacción del video, con la realización del video, y resulta que el video lo terminó costeando Delta y no le costó un centavo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me parece que ahí tenemos los 3 puntos claros que tiene el documento. De ahí hay otros puntos subjetivos, que según ellos yo no he ido suficiente a Guayaquil, según ellos yo no le daba el apoyo a ciertas categorías, eso ya es completamente subjetivo. Francisco, si me permiten igual, si me escucha, saludo Francisco. Reinaldo, buenas tardes. Quiero ir un poquito allá para contextualizar este momento y tiene que ver con esa filosofía con la que llegó su lista, con la que llegó el grupo que ustedes armaron, de darle una nueva cara en relación a lo que se había vivido durante 20 años. Y con el correr de los meses, de los días, se vio que algunos elementos se vieron, no sé, perjudicados por el hecho de este cambio de caminar. Empezó por ahí todo este disenso de su grupo de trabajo, que cuando revisamos imágenes todo es de abrazarnos, de que todos vamos a encaminarnos, pero llega esta situación. ¿Cuáles son los motivos principales por aquellos? Ellos han dado su razón, que no lo llamaba, que no contestaba, que no iba a la ecuatoriana, usted ya lo ha dicho, lo han hecho públicamente. Pero hay algo más. ¿Qué sintió usted del grupo en sí, de todo el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Mire, Reinaldo, empecé a sentir inconformidad con algunas de las medidas que tomamos, pero medidas que para mí no son negociables. Yo llegué a una federación que gastaba más de la mitad de su presupuesto en mantener contenta a la gente.
Y yo le pregunto a usted y les pregunto a los clubes de fútbol y les pregunto a las asociaciones. ¿Ustedes están de acuerdo con que se le lleven la plata al fútbol? Entonces, bueno, estamos todos locos y yo me tengo que ir a mi casa. Pero si no estamos de acuerdo con que se le lleven la plata al fútbol, entonces, ¿de qué estamos hablando? Las inconformidades empiezan porque no hay transporte, porque no se les paga un transporte, porque el transporte no es lo suficientemente lujoso para ir a la Ecuatoriana, o porque no se van de viaje, o algunas que son ya más serias, ¿no? Hay un cierto personaje del fútbol amateur que se me acercó a decir que si yo podía influir en FIFA para que el estatuto nuevo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol le diera el mismo peso a los clubes amateurs que a los clubes profesionales. Oigamos la estupidez que estamos planteando. Que un club que prácticamente es de barrio, porque hoy la estructura del CONFA ni siquiera maneja las asociaciones provinciales de fútbol amateur. Maneja 10 clubes inventados, de los cuales uno es del señor Mantilla. Que esos clubes tengan el peso que tienen Liga, Barcelona, Emelec en el Congreso Nacional de Fútbol. Ese es un tema que para mí no es negociable. O que la FEP tenga que invertir los recursos que hoy no tiene para pagar la deuda de un equipo con un canal de televisión que le ha ganado un juicio por lo que se hizo en el 2013, en ese momento todos se abrazaron, se besaron y dijeron que no estaban haciendo nada ilegal, y con el tiempo nos dimos cuenta que llegaron las demandas y llegaron las órdenes de pago de los rompimientos unilaterales de contrato. Entonces, seguramente para mí era mucho más fácil seguir con la política, o es mucho más fácil seguir con la política de dilapidar los recursos de la Ecuatoriana de Fútbol para mantener a todo el mundo contento. Eso para mí no es negociable. Yo no llegué para eso. Yo llegué para cambiar las cosas, para cambiar eso que a algunos de nosotros o a todos nos asquea cada vez que oímos. Para eso llegué, y eso no es negociable para mí, y por eso yo me voy a ir el día que todo el mundo me diga que no es lo que quieren en la Ecuatoriana, pero mientras tanto voy a seguir haciéndolo y voy a seguir intentando. Francisco, a propósito de esto, sí, perdón, a propósito de este tema, para no irnos por otro tema, para terminar, esta serie de viáticos, gastos de representación y todo, ¿se les ha dejado de pagar a los miembros del directorio? ¿Ha habido recortes en cuanto se refiere a transporte, a viáticos? ¿Se ha recortado estadías? Porque conocíamos que antes iban lunes y tal vez regresaban miércoles o jueves por tema de vuelos, se decía. Quisiera que sea mucho más explícito en este tema. Mire, Jacinto, gracias. Cuando yo llegué, nosotros cortamos o propusimos bajar un 40% las frecuencias de las reuniones. Propusimos que varias de las reuniones puedan ser radiales. Bajamos el número de integrantes. Pedí bajar el número de integrantes de cada una de las comisiones. Y aquí me quiero frenar. Las comisiones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol las integran muchísimos dirigentes. Pero hay muchas de ellas que son comisiones evidentemente técnicas, como seguridad, como comisión de escenarios, etcétera, comisiones de lo legal, es decir, comisiones de apelaciones, etcétera, donde teníamos comisiones de 10, 12 dirigentes que, como usted dice, entraban todos los martes, sesionaban a la tarde, a todos había que pagarles del hotel, la comida y los pasajes y salir al día siguiente. Un martes común en la Federación Ecuatoriana de Fútbol había aproximadamente 110 personas que llegaban a sesionar. Se entregaba almuerzos indiscriminadamente, es decir, no eran las personas de las comisiones, sino cualquiera que entraba podía comer. Había gente que venía, un grupo de 5 personas a dejar un oficio y se iban almorzando. Entonces, díganme ustedes, seguramente con esa manera de hacer las cosas, todo el mundo estaba muchísimo más contento con la dirección de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero nos estábamos quedando sin dinero para el fútbol. Ya no era ni siquiera esa selección rica que llegó a los mundiales y que ganó mucho dinero por mundiales, por auspicios, por todo eso. Éramos una federación quebrada, porque la federación en el momento en el que yo la agarré estaba quebrada. Tenía $10,000 en sus cuentas y $7 millones de cuentas por pagar. Y estaba a 15 días de tener que cerrar sus puertas porque había perdido incluso operatividad. Entonces sí redujimos la frecuencia de las reuniones, redujimos el viático, redujimos o cambiamos los horarios de las reuniones para que sean in and out el mismo día. Entonces tenemos directores que fueron a través de los años subiendo la cantidad que ganaban en el Ecuatoriano de Fútbol. De estos personajes de los que hablaba antes, hay uno
que durante la era de Villacid, a quien le hicieron algo parecido a lo que han intentado hacerme a mí, pasó de coger 10, 11 mil dólares al año por viáticos a ganar 80 mil dólares de viáticos al año. Entonces seguramente no les convenía para nada todas estas medidas y se fueron poniendo contrarios. Esto viene de antes de que hablemos de Cruyff, de Cordón y de la factura de Delta y de todo lo demás. Eso hay que decirlo con todas las letras. Francisco, una consulta, basado en todo lo que ha sucedido entre ayer y hoy, tengo algunas preguntas para hacerle. La primera, son dos preguntas. La primera es acerca de las declaraciones de Carlos Galarza sobre el sueldo de Cruyff. De que el sueldo de Cruyff nunca hubo una reducción de sueldo, sino que lo que se hizo fue congelarlo y negociarlo para pagarlo después, el próximo año. Puntualmente esas fueron las declaraciones de él. Y la segunda pregunta que le quiero hacer, o sea, primero quiero saber qué responde usted a eso. Y la segunda pregunta es, porque hay algo que sí me genera un poco de duda, es con respecto a lo que usted dice, que usted se va a mantener en el cargo, la federación actualmente, ¿a quién está haciendo caso? Porque después de que sucede todo esto, saca un comunicado oficial a la federación. El día de ayer, en la noche, la federación pone un video y sobre ese video existen algunos clubes del fútbol ecuatoriano quienes han respondido el video diciendo que están abiertos al diálogo y todo esto. Entonces, sin querer entrar en la disputa de quién tiene razón o no, porque cada uno va a hallar agua para su molino, la pregunta es, hoy en día, ¿a quién se va a ir a sentar el día lunes, mañana, en la federación? Porque la federación con sus medios oficiales nos dice una cosa, hoy estamos hablando con usted, y usted tiene otra postura. Entonces, sí me gustaría saber cómo va a quedar eso para no quedarnos en el aire. A ver, refirámonos primero al tema Cruyff y Cordón y los sueldos y la reducción famosa esta. Y a mí me parece que fue temerario lo de Carlos Galarza al salir primero por Twitter, además sin haberlo propuesto ni preguntado ni nada, salido a decir que iba a pedir la suspensión temporal del contrato. Eso es una figura que hoy no existe. Miles de empresas en el Ecuador y el mundo se están debatiendo en la quiebra porque esa figura no existe. No se la puede hacer de manera unilateral. El cuerpo técnico se acercó a nosotros con la intención de renegociar. Llegamos a hablar de una renegociación del 70%, que es lo que yo dije públicamente. Llevábamos una conversación muy fructífera en cuanto a qué hacer con ese 70%. Ninguno de los países de la región ha bajado o ha suspendido temporalmente. Quizá el único es Uruguay, porque Uruguay tiene un sistema de seguridad social mucho más adelantado que prevé un seguro de desempleo que hoy paga un buen porcentaje del sueldo de Washington Tavares. Ningún otro país de la región, e incluso Chile, teniendo ese seguro de desempleo, no se acogió al mismo porque es difícil en una circunstancia de estas ponerle a la seguridad social a pagar un sueldo de estos, ¿cierto? Ninguno de estos países ha logrado una reducción así. Ahora, ¿cómo restituirla? Estábamos hablando de bonos, de premios por clasificación, de un porcentaje que sí podía hacer reducción, y es una negociación en marcha. Entendamos una cosa, no es fácil negociar con personas que dejaron contratos muy altos, más altos de los que tienen acá, para venir y apostar por el proyecto de Ecuador, porque hay que entender también el otro lado del asunto, ¿no es cierto? No es fácil decir, ¿sabes qué? Yo no te pago nada y tú no cobras nada, porque estamos asumiendo cosas que creo que es peligroso asumir, como que Cruyff tiene mucho dinero en el banco y no necesita, como que Cruyff puede vivir 6 meses sin sueldo. Así habían hablado de Tevez, ¿se acuerdan? Que dijo que, y salieron muchos a decir, hey, eso serás vos, pero yo no puedo vivir 6 meses sin sueldo. Entonces, estamos asumiendo cosas muy peligrosas al decir Cruyff debe no cobrar 5 meses o Cordón pues debe no cobrar 5 meses. Esto se trata de una negociación, y en una negociación empezamos en puntos opuestos, y si no damos todos pasos para adelante, nunca nos llegamos a encontrar. Yo también quisiera salir de mi crisis personal de esta pandemia, donde hay muchas cosas de mi vida particular y profesional que no estoy pudiendo hacer, llamándole al banco a decirle que no le voy a pagar nada, llamándole a la tarjeta de crédito a decirle que no le voy a pagar nada, llamándole a la tienda a decirle que no le voy a pagar nada, yéndome al Supermax y cogiendo un carro lleno de compras y saliendo de ahí diciendo que no voy a pagar porque estamos en crisis y tienen que entenderme. Entonces, es peligroso lo que han dicho.
Es peligroso. Y yo creo que nosotros habíamos logrado una muy buena negociación, o hemos logrado una muy buena negociación. Una negociación que le mejora el flujo a la federación de este año, año de crisis, en prácticamente $1.300.000 con esa reducción. Que parte de eso, seguramente en la negociación vamos a tener que restituirlo cuando el momento dé para eso y cuando tengamos los recursos para hacerlo. Seguramente sí. Seguramente todas estas cosas, además, son producto de tener un cuerpo técnico del primerísimo nivel internacional. Seguramente si teníamos un cuerpo técnico con otros montos y otras características, la reducción sonaba mucho más linda, pero el monto final de beneficio al flujo no era el mismo y no nos ayudaba en nada. La federación tiene que seguir tomando estas medidas porque tiene $5 millones por recoger para poder equilibrar su presupuesto. Es decir, el presupuesto con el que partimos se ve golpeado por lo menos en $5 millones, por lo menos en $5 millones. Y hemos emprendido muchísimas acciones. Yo me acuerdo haberlo oído al abogado Galarza decir, con esos $300.000 que no cobre Cruyff en un par de meses, ya le pagamos a las asociaciones, ya le pagamos a los árbitros. Eso, además de desconocer completamente los montos verdaderos que se manejan en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la deuda con los árbitros, la deuda con las asociaciones, los montos que reciben las asociaciones, es temerario, es demagogo, es decir, decirle lo que el país quiere oír o lo que un sector del país sensacionalista quiere oír, decir, ya ven, no le pagaron al vago de Cruyff. Pero eso no funciona así en una institución seria. Y sobre la segunda pregunta, Francisco, esto ya tiene que ver con lo que haga cada uno de los funcionarios, ¿no? Es un terreno demasiado pantanoso en el que se está entrando. Porque mientras no haya legalidad al nombramiento de un nuevo directorio, de un nuevo presidente y sea ilegal, cualquier acción que se tome y que se tome en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al margen de esa legalidad, puede ser un delito y puede ser sujeto de una demanda penal incluso. Entonces, yo les aconsejaría a las personas, a estos 6 directores que hoy pretenden sentarse a tomar decisiones y a dar discursos y a salir en las redes y etcétera, etcétera, que cuiden mucho lo que están haciendo porque siguen al margen de la ley haciendo lo que están haciendo. Francisco, buenas tardes. Me voy a robar la palabra. Yo quiero exclusivamente centrarme a los hechos del 24 de abril. ¿Se conectan ustedes normalmente para sesionar como Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿En qué momento, asumo que ustedes ya tenían previamente establecido un orden del día, en qué momento esto se trastoca y se cambia el orden del día y se incluye, aparentemente de lo que he podido leer, y se incluye esta denominada y famosa reestructuración? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿usted ya ha podido conversar, no sé, se me ocurre, Secretaría del Deporte y la Federación Internacional de Fútbol Asociado, para ponerlos en alerta de los hechos del 24 de abril, que un organismo que no tiene competencia para tal, de manera indebida, saca a su presidente y a su vicepresidente? Yo quisiera esas dos preguntas. ¿Qué se rompió para llegar al 24 de abril y todo lo que sucedió? A ver, Mariela, el 24 de abril nosotros habíamos citado una reunión extraordinaria. Para esto quiero trasladarme a la reunión anterior que se había dado 2 semanas antes, que fue citada por el presidente como el estatuto reza, como el reglamento reza. La reunión la cita el presidente, puede ser por pedido de los directores, y si el presidente no acoge el pedido de los directores, vencido un plazo, pueden citar la reunión, o la reunión se hace de todas maneras a pesar de la negativa del presidente. Pero en este caso, hace 2 semanas y pico, citamos una reunión para aprobar nuestro plan de emergencia. Nuestro plan de emergencia tenía 20 puntos distintos que ahorita no vale la pena quedarnos en ese tema para analizarlos, ¿no? Citamos la reunión. En el momento de la reunión, curiosamente, 5 de los 6 directores, porque uno se había excusado desde el inicio, pero 5 de los 6 directores que hoy firman esta resolución, todo este cosa. 5 de los 6 directores nunca aparecieron, habiendo hasta hace unos minutos antes confirmado su presencia. No aparecieron, el uno se le enfermó la hija, el otro tuvo un problema en la planta, el otro estaba en el campo y no le servía el celular, los otros definitivamente no contestaron, y yo lo puedo decir ahora, pretendieron dejar esa reunión sin quórum. Afortunadamente,
muy rápido nos movimos, estuvimos esperándolo por el espacio de 1 hora y pico. Se citó a sus suplentes asistieron a la reunión y se pudo revisar lo que se iba a revisar. El 24 de abril habíamos citado una reunión ordinaria por los canales que son, con un orden del día definido, donde el orden del día me parece que empezaba con un informe deportivo, de selecciones, después íbamos hacia el alcance del plan 20, que es el plan de emergencia que habíamos aprobado 2 semanas antes. De ahí había una revisión del tema derechos de televisión y la deuda que mantiene el medio que tiene los derechos de televisión y algún otro punto más. Cuando empezamos la reunión, uno de estos 6 directores pidió la palabra y dijo: presidente, quiero que se cambie el orden del día. Quiero que se cambie el orden del día para incluir un punto. Yo le dije, mire, entonces alegaron la mayoría, dijeron que esto se hacía por mayoría, pasaron a votación, se empezó una votación. En ese momento yo les dije, a ver, están trayendo una resolución firmada por 6 personas. Las 6 están sentadas aquí, ¿para qué van a votar? O sea, hagan lo que quieran, básicamente. Entonces, por respeto al profesor Cordón, pedí que lo escuchen, que se cumpla con el primer punto del orden del día, que le escuchen el informe deportivo, y luego de eso ellos pidieron dar lectura al documento que después se hizo público. Documento que vino firmado, que incluso usted, que es abogada y sabe de estas cosas, habla de una reunión en Guayaquil el 24 donde están los 6 firmantes, cosa que puede haber sido que es imposible. Pero bueno, la resolución viene completa, incluso por eso yo me reía, porque en algún punto del comunicado que estos 6 directores emiten, tomándose el nombre del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dice que hubo derecho a la defensa. Y yo digo el derecho a la defensa sobre un papel que vino firmado previamente y consta en el video de la reunión que estaba firmado y la firma viene de... Y Francisco, permítame interrumpirlo ahí porque es importante un punto que usted ha traído a colación, el famoso derecho a la defensa. Comienzan alterando el orden del día, piden que se inserte algo que no estaba para tratarse, o sea, usted previamente no sabía que se iba a tratar, obviamente, le dicen que va a pasar esto y se dice en este comunicado que usted ejerció su derecho a la defensa. Explíquenos si realmente esto pasó, si usted en algún momento pudo acudir con un abogado, presentar pruebas de descargo, se sometió a una prueba debidamente por algún término establecido y al final resolvió quien debía de resolverlo. ¿Esto ocurrió? No, Mariela, supongo que lo que ellos citan como derecho a la defensa fue una explicación que en el calor del momento les dice del tema de la factura, indignado al leer el punto ese que tenía el documento. Les dice una explicación, la misma explicación que les he hecho a ustedes de cómo sucedió el tema del video promocional. Nada más. Es decir, yo no lo conocí y lo que es más, el papel venía ya con una resolución firmada. Es decir, se pidió que se lea el papel y que se vote, o sea, supongo para que conste en acta los votos de ellos, de la ratificación de lo que habían decidido en el papel. Ok, y mi última pregunta que no pudo responder. ¿Usted se ha comunicado con la Secretaría del Deporte o con la Federación Internacional de Fútbol Asociado? ¿Ha denunciado lo que ocurrió el día 24 de abril? Porque tengo entendido, y todos los que estamos aquí presentes, esta nueva directiva, que inclusive ya ha sido comunicada vía red social Twitter, esta nueva directiva tiene que ser registrada en la Secretaría del Deporte para que a partir de ese momento surta y devenga todos los efectos jurídicos que emana de una nueva directiva. ¿Usted ha podido denunciar, hablar o tener algún tipo de comunicado extraoficial con estos entes? A ver, nosotros estamos enviando la información y los argumentos legales a las 3 entidades el día de mañana. Creo que la comunicación tiene que ser así, tiene que ser formal y tiene que ser por escrito. Más allá de lo que podamos lucubrar sobre si van a dar la razón, sobre si no van a dar la razón, sobre si es una locura que den la razón, yo creo que lo que hay es que denunciar a estos 3 entes justamente lo que ha sucedido con los argumentos legales y con todo lo que estoy describiendo. Y lo quiero decir muy claramente, yo no le estoy pidiendo, o los directores que me acompañan, o el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o la Federación Ecuatoriana de Fútbol que seguimos siendo nosotros, no le está pidiendo ningún favor a la Secretaría del Deporte, ni a FIFA, ni a Conmebol. Se le está exigiendo que haga respetar las normas. Por el otro lado, pueden haber muchos clubes, muchos hinchas, muchas personas que creen que por volumen de opinión
se puede torcer las reglas y etcétera, etcétera, pero nosotros no es que tenemos que pedirle un favor de ningún tipo. El que le estaría pidiendo al mandar un registro a la Secretaría, el que le estaría pidiendo a la Secretaría hacer algo que no está apegado a la ley es este grupo de 6 directores. Pero hay un problema, si me permiten, hay un problema, Francisco, en este tema, porque si bien hay en este momento una nueva mayoría que elige a un presidente, pero como bien decía Mariela, puede haber acefalía, porque digamos, usted está en uso de facultades según usted y está registrado ante la Secretaría del Deporte. Esa es la directiva que vale. Tendría que demorarse hasta que la Secretaría juzgue o no conveniente el nuevo directorio. Y en este caso habría el peligro de una cefalía. ¿Cómo piensa usted actuar ante este problema que ya se da? Es que, Jacinto, no hay acefalía si hay un presidente. Si el presidente pudiera no pudiera cumplir con sus funciones, estaría impedido de hacerlas, estaría impedido fuera del país de regresar, o estaría impedido porque, como alguna vez dijeron que el precedente era lo que pasó con Lucho Chiriboga, pero Lucho Chiriboga estaba en la cárcel y por eso no podía cumplir con su trabajo. Pero eso lo pusieron en la reunión como el precedente para decir, esto ya se hizo, lo cual me parece una locura jurídica nuevamente. Pero no existe una acefalía. Es decir, acefalía se da en ese momento donde no hay nadie en el cargo. En estos momentos hay alguien en el cargo y va a seguir habiendo alguien en el cargo hasta que alguien le diga a ese alguien en el cargo. Y ese alguien tiene que ser los entes regulatorios y por los caminos correctos que ya no tiene que ocupar y que ese puesto lo tiene que ocupar otra persona. Y eso no ha sucedido y yo no preveo que suceda en el futuro por toda la ilegalidad que reviste este caso. Francisco, buenas tardes. Saludos a los colegas también. Quisiera hacerle 2 consultas, por favor. La primera, queda claro que los directores firmantes el día viernes, Vicente Mantilla, Alfonso Murillo de Sonogal, de Amílcar Mantilla, Carlos Galarza y Jaime Estrada tienen una postura clara. Pero, ¿qué hay de la postura o de la opinión de los señores Michel Deller y Carlos Mansur? ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Qué postura han tomado ante la situación? Esa es la primera pregunta. Y la otra, Francisco, en uno de los puntos también de este documento que se filtra y que usted ahora nos lo está corroborando, que fue colocado en la reunión del viernes en directorio virtual, hablan entre otras cosas de desconfianza de la labor del presidente, hablan de un trato discriminatorio a ciertas categorías. Le pregunto si a esta altura, con una división ya elocuente y evidente, ya esto es irreversible más allá de la razón legal quien la tenga, si hay algo dentro de su accionar en estos meses, año y pico que lleva en funciones, que cree que puede haberse equivocado. Si hay alguna culpa, algún error que usted podría reconocer de su función, Francisco. A ver, Andrés, yo siempre lo he dicho y quienes de ustedes me han entrevistado me han oído decirlo. Si en el país se dice que se desconoce, por ejemplo, lo que ha hecho Jordi Cruyff, seguramente ese fue un error de comunicación. Y yo sí puedo decir y hacer un mea culpa que quizás empezamos a trabajar muy rápido y nos olvidamos de comunicar de buena manera el trabajo que estábamos haciendo. La federación ha trabajado y el cuerpo técnico ha trabajado como nunca antes. Yo en algún momento les voy a hacer llegar el informe de labores que presentó el 24 de abril Antonio Cordón sobre la labor de su dirección deportiva y de los cuerpos técnicos. Es una entrevista que si una presentación que si ustedes la leen van a decir, no solo nunca hemos tenido algo así, sino esta es la verdadera revolución del fútbol ecuatoriano que esperábamos. Sin embargo, como digo, muchas cosas pueden haber ido mal, algunas pueden haber sido culpa mía, yo no voy a esquivar los errores, seguramente de comunicación, seguramente en algún momento de trabajar a mi ritmo y de pretender que los otros me lo sigan y de quizás no pararme a recogerlos y a comunicarlos. Pero hay una cosa ya muy subjetiva, al margen de lo que pueda decir un reglamento de directorio o lo que sea. Digo, el presidente es el único que se ha dedicado a tratar de levantar dinero, a hablar con los bancos, a tratar de conseguir auspiciantes, a buscar el técnico, a mejorar las selecciones, a estar en la casa de la selección. Y hay algo muy retorcido de tener que sentarse a pedir permiso a estos señores para todo esto. O a escuchar que está mal de la manera en la que el presidente ha gastado tal o cual o la persona que ha traído o ha dejado de traer. Yo digo,
si estas personas hubieran formado parte del equipo de trabajo que este año y medio se ha dedicado a tratar de poner a la Federación Ecuatoriana de Fútbol otra vez en sus pies, otra vez en una situación operativa, quizás se hubieran enterado de muchas de las cosas que hoy dicen no conocer. No por informe del presidente, sino por haberse puesto las botas y estado ahí. Eso es quizás un poco lo que yo tengo que decir. Te repito, Andrés, nunca negando que pueda haber tenido errores, reconociendo que la comunicación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se demoró muchísimo en ser lo que se espera o empezar a hacer lo que se espera, pues seguramente se espera mucho más, pero empezar a hacer lo que se espera en los últimos meses del 2019 por habiendo transcurrido todo un año en el que no fuimos muy buenos comunicando lo que estábamos haciendo y lo que no estábamos haciendo, y la comunicación quizás dentro del directorio por un tema o por un hecho de querer que todo el mundo camine a mi ritmo, pero nada más. Es decir, no existe en ningún momento ni arbitrariedad. Es más, voy a buscar, porque hay actas de directorio donde algunos de estos personajes en la primera parte de la administración dicen, presidente, yo le agradezco, porque es el primer presidente que nos toma en cuenta y que realmente nos consulta las cosas, no que nos comunica las cosas. Uno de estos personajes, de los más bravos y de los más involucrados en todo esto, dice, antes los presidentes anteriores, y yo llevo 20 y tantos años en esto, los presidentes anteriores venían con el técnico, nos lo presentaban y nos comunicaban exactamente cuánto iba a costar y nada más. Nunca nos habían pedido una autorización y usted está obrando de buena manera. Después las cosas cambian y pasamos a otra cosa, ¿no? Señor Egas, perdón, Esteban, Andrés, no sé si tienes algo más. Me faltaba la segunda pregunta, disculpas, Esteban. El tema de la postura de Michel Deller y Carlos Mansur, si usted ha hablado con ellos, ¿qué postura tienen? Bueno, Michel habló ayer, yo no soy quien para citarlos o para decirles a ustedes qué opinan ellos, me parece que deberían buscarlos y saber qué opinan, pero creo que ellos están, o por lo que escuché de la entrevista de Michel Deller con Diego ayer, donde él decía claramente que para él esto es un golpe de Estado, creo que ellos están, y estoy seguro que ellos están tan asqueados como yo de la manera en la que se pretende pisotear los reglamentos y los estatutos, no solo de la federación, sino los buenos principios de gobernanza de todos los entes que nos rigen. Señor Egas, colegas, buenas tardes. Primero, ¿qué influencia tiene en este quiebre, en esta situación que está sucediendo hoy, la resolución del caso Teleamazonas Manta, donde el Manta, el equipo del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se ve obligado a hacer un pago bastante fuerte por el tema de la resolución del contrato de televisión? Y la segunda, señor presidente, se intentó el día viernes poner como uno de los puntos de orden del día la posibilidad de que el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sea puesto como garantía en un préstamo, la hipoteca del edificio sea puesto como garantía en un préstamo para el Banco del Pichincha. A ver, Esteban, ¿cuál era la primera parte? Me perdí, perdón. Manta, la primera parte. Perdón, no. A ver, yo creo que tiene mucho que ver. Tuve sendas discusiones con el expresidente del Manta acerca de esto. Y a mí no me eligieron para dilapidar los recursos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si yo estoy sentado en el asiento del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, voy a defender el dinero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y lo voy a defender hasta el último día. Es decir, si mañana un juez, habiendo agotado todas las instancias, debido a esa famosa declaración del presidente Chiriboga que decía que ellos iban a hacer cargo de esas deudas, si un juez me dice paga, ok, se paga. Y se paga en la forma que nos ordenen pagar. Pero mientras tanto, y yo le pregunto a todos los equipos del fútbol ecuatoriano, a las asociaciones, ¿ustedes están de acuerdo con que la plata que hoy no tiene la federación vaya a pagar esas cosas? Ni siquiera se pagó la del Deportivo Quito. Y la del Deportivo Quito seguramente podemos pensar que tenía muchas palancas para que se haga. Pero ni siquiera la federación la deuda del Deportivo Quito la ha pagado. Yo no creo que la federación debe pagar y más bien debe agotar instancias para no dilapidar sus recursos en esto, porque en ese momento esos equipos decidieron estar del lado
de la ilegalidad. En ese momento esos equipos decidieron romper unilateralmente sus contratos sabiendo lo que podía venir. Entonces, sí, sí tuvo que ver. Y la segunda pregunta era... El tema de la propuesta de que para ser parte para que se discuta, para que sea parte del orden del día de la última reunión, el hecho que el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol entre como garantía en un préstamo hipotecario con el banco, mejor dicho, que entre en la hipoteca del edificio entre como garantía en un préstamo con el Banco Pichincha. No, Esteban, no se lo quiso incluir el viernes. El edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está garantizando una operación ya desde hace varios meses. Operación que fue la operación que le salvó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de tener que cerrar sus puertas en enero o febrero del 2019. Es más bien, otra vez, se le intenta dar un tinte de que como el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está relacionado a ese banco, entonces ese banco seguramente tiene hipoteca. Perdóneme, nos hizo un gran favor el Banco del Pichincha en financiarnos en un momento en el que teníamos que irnos a la casa. Y la inclusión de la hipoteca se hizo después de que, Esteban, y no sé si usted conoce eso o si ustedes conocen eso. La Federación Ecuatoriana de Fútbol tenía durante mucho tiempo una prohibición de enajenar y de hacer cualquier cosa con su edificio, porque la federación estaba demandada como garante de una letra a un señor Cristian Agua por $100,000, firmada por el presidente Chiriboga para garantizar una deuda del Deportivo Quito. Y tuvimos que pagarla, tuvimos que sacar $100,000 del bolsillo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del bolsillo del fútbol ecuatoriano y de todos los equipos para pagar esa deuda del Deportivo Quito, porque si no teníamos todos nuestros activos y nuestro mayor activo con prohibiciones de enajenar. Entonces, a ver, todos nosotros en el momento en el que necesitamos liquidez por las circunstancias que sea, nos valemos de nuestros activos para poder viabilizar esa liquidez. Le digo otra cosa, la administración pasada de la Federación Ecuatoriana de Fútbol puso un dinero del proyecto Conmebol Copa Centenario. Ustedes se acordarán de ese famoso dinero de los proyectos a los equipos que hacían, que no hacían, que tenían un valor para los de la Serie A, otros valor de la Serie B, y que el presidente Villasís les dijo, este dinero se queda en una cuenta hasta que ustedes presenten los proyectos y no se va a topar. En el momento en el que se necesitó liquidez, se hizo un back-to-back sobre ese dinero y se sacó otro préstamo y se dejó ese dinero ahí en una inversión, pero que garantiza un crédito por igual valor. Entonces, la Federación Ecuatoriana de Fútbol había agotado absolutamente sus herramientas financieras, cualquier otra herramienta financiera que tuviera para financiarse. Y le repito, había $10,000 en la una cuenta y un sobregiro de $150,000 en la otra y $0 en la otra, con 7 millones de cuentas por pagar. No había plata para agua, no había plata para papel higiénico, no había plata para un pasaje, la tarjeta de crédito estaba boletinada. Esa era la Federación Ecuatoriana de Fútbol a la que llegamos, Esteban. Pero entonces, ¿por qué no se quiso incluir en el orden del día esta situación? No se mencionó. No se mencionó en ningún momento. Eso es la primera noticia que me desayuno de este tema de ustedes es ahora. En ningún momento se habló de esto, incluirlo en el orden del día, aprobarlo, no aprobarlo, ni nosotros querer incluirlo, no, eso no. Incluso usted puede pedir las grabaciones del acta o el acta del directorio del 24 de abril. En ningún momento de esa reunión se habla siquiera de eso. Francisco, ¿qué tiene que ver la Liga Pro en esto? Porque me da la impresión que los últimos discursos y algunos mensajes a varios periodistas a señalar que por qué está defendiendo, no estamos defendiendo a nadie, ¿no? ¿Por qué se lo está defendiendo a Francisco Egas? Gente de la Liga Pro. ¿Qué pasa? ¿Se quebró la relación del ecuatoriano de fútbol con Liga Pro cuando usted fue uno de los mentalizadores para que haya esta nueva organización? Y lo mismo la relación con Gol TV. ¿Cómo está? ¿También tiene indicios de que pueda ser parte de todo esto? Porque yo estoy viendo como un todo finalmente acá en el fútbol ecuatoriano. Reinaldo, responder su pregunta es realmente difícil porque estaría haciendo conjeturas que no tengo suficiente información para hacerlas. Las sensaciones que podamos tener no nos pueden llevar a hacer acusaciones y en eso tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy respetuosos.
Yo lo único que le puedo decir es que la Liga Pro con la que yo soñé, con la que Esteban soñó, la que le quisimos poner todo nuestro empeño y todas nuestras ganas, hoy dista mucho de ser lo que soñamos, dista mucho de ser lo que quisimos, lo que pensamos, lo que queríamos. Creo que se ha vuelto un ente político, un ente evidentemente que evidentemente persigue los intereses de los más grandes, de los que más gente jalan, y es otro ente que creo que tiene que poner sus barbas en remojo, porque seguramente está viviendo o va a vivir momentos tremendamente difíciles ahora, y creo que todavía no hemos escuchado los equipos, y ahora hablo como fútbol ecuatoriano, todavía no hemos escuchado un verdadero plan para mitigar lo que se viene de parte de la Liga Pro. Y esta misma apertura que han tenido algunos clubes con el señor Estrada, no voy a decir el presidente Estrada, no sé, ni sé, al decirle que están abiertos al diálogo para retomar conversaciones de los torneos de los cuales se retiraron hace algunas semanas. ¿Esa apertura la tuvieron con ustedes? Cuando ellos anunciaron que se retiraban de estos torneos, ¿hubo esa posibilidad y apertura de diálogo que ahora aparece públicamente en sus cuentas? Diego, yo en el momento que eso surgió emití un comunicado y di declaraciones en el sentido de que no me parecía prudente ni siquiera dialogar al respecto. Me parece que no es hoy el momento de sentarse con Barcelona, Emelec, Técnico 9 de octubre o Guayaquil City a decir, bueno, ahora, ¿van a jugar o no van a jugar la Copa Ecuador? ¿Usted sabe si se va a jugar la Copa Ecuador? ¿Ustedes saben si se va a jugar la Copa Ecuador? Yo no sé. Y francamente, temo mucho que este año no podamos jugar un montón de torneos. Yo quise ser prudente y dije, ¿saben qué? Démosle prioridad a la salud, démosle prioridad a nuestros hinchas, démosle prioridad a que nuestros jugadores estén bien, estén con sus familias, estén cuidados. Y ya habrá el momento de hablar de si se reinician los campeonatos, si los quieren jugar, no los quieren jugar, si vienen a jugarlos, si no vienen a jugarlos, si los suspendemos, si no los suspendemos, si queda tiempo, si hay calendario, si no. Entonces, en realidad, yo no me acerqué nunca a conversar porque me parece que cualquier conversación era infértil en la incertidumbre en la que vivimos en estos momentos. Señor Egas, es verdad que, a ver, mejor dicho, Conmebol tiene establecido un ingreso para los presidentes de cada federación. Usted está cobrando ese sueldo y es cierto si el vicepresidente de la federación, el señor Estrada, o el proclamado presidente el día viernes, el señor Estrada, ¿le hizo usted alguna observación sobre que ese dinero tendría que ser compartido con él? Yo, por otra vez, respetando temas de confidencialidad, no puedo hablar de esos temas, pero le puedo decir que no está tan frío usted en lo que afirma. ¿Usted está cobrando ese sueldo? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Usted está cobrando ese sueldo, Francisco? Sí, Esteban. Sí. Sí. Okay. Solamente un par de reflexiones, ¿no? Antes de dar a conocer mis dos inquietudes. La primera, estas acciones pueden suscitar, digo, y Mariela nos podrá ayudar en este sentido, que tanto las dos acciones que se susciten, la comunicación suya, Francisco, y de la nueva mayoría de la Ecuatoriana de Fútbol, pueden inducir a la Secretaría del Deporte a intervenir en la Federación Ecuatoriana de Fútbol hasta que se resuelva este tema. Pero esa intervención ante la FIFA y los organismos internacionales acarrearía sanciones para el fútbol ecuatoriano. Así que no estamos hablando de dos directivas ni de dos acciones, hay que tener mucho cuidado. Por eso el tema es muy delicado a nivel internacional. Entonces, y antes de la primera pregunta, yo considero que es una aberración jurídica, pero ahí está. No alcanzo a comprender por qué el fútbol amateur tiene que conducir los destinos del fútbol profesional. Bueno, están los estatutos y esto tiene una larga historia, porque inclusive antes el fútbol amateur elegía a sus delegados de un congreso de todas las provincias. Pero bueno, no viene al caso el tema y por eso yo digo, es increíble cómo que el fútbol amateur tiene que regular destinos tan importantes dentro del fútbol profesional. La pregunta es, usted como miembro del directorio, independientemente si ejerce o no la presidencia, ¿ha pensado convocar a un congreso extraordinario
para juzgar estas acciones de los demás compañeros del directorio? Mire, Jacinto, yo creo que todos los caminos que sean legales y que estén contemplados son una posibilidad. El juzgar estas acciones de los 6 directores es una posibilidad. El que se juzgue mis acciones es una posibilidad. El que se llame a nuevas elecciones es una posibilidad. Pero todas esas son posibilidades que están contempladas dentro del marco legal que debemos respetar. No tomarnos ningún atajo. Es decir, aquí seamos claros. Si hay un camino para que si el presidente no es el presidente que queremos y el presidente que nos está sirviendo, hay un camino para hacer eso. Si es que estos directores infringen las normas y las leyes y hay un camino para juzgar eso, hay un camino para juzgar eso. Y seguramente hay que hacerlo. Lo que yo digo es cualquier intervención que haya, cualquier suspensión que derive de una intervención, va a ser producto de habernos saltado esos caminos y de haber querido tomarnos atajos de esos caminos. Ha surgido también dentro de las acciones de FIFA en otros países momentos en los que acciones como esta han derivado en intervenciones, en sendas intervenciones de FIFA para reformar, con un interventor para reformar estatutos y volver a llamar a elecciones. Y a mí eso no me da miedo. Yo les digo la verdad. El día que yo me tenga que ir a mi casa, me voy a mi casa tranquilo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, y un poco relacionado a la última pregunta de Esteban, la Federación Ecuatoriana de Fútbol a mí no me representa un gran beneficio económico. A mí me representa quizás un sacrificio económico de las actividades que yo desempeño en el sector privado. Y ese sacrificio yo pensé hacerlo y quise hacerlo porque pienso que esto todavía se puede cambiar, que esto todavía tiene remedio, que esto todavía tiene solución. Es que a nadie le debería representar un beneficio económico. Yo creo que esa es la base de todo buen manejo administrativo que debe existir no solo en una institución deportiva, sino en cualquier ámbito. Por eso, lamentablemente, muchas veces pecamos como país y nos cuesta tanto conseguir a alguien que venga a dirigirnos por ver también el mal manejo. Y a mí, y más que pregunta, me gustaría ver si podríamos inclusive hasta un poquito conversar y debatir ideas entre nosotros, porque la propia federación, al mando ahora del señor Estrada, al momento de comunicar que ya él es el presidente, ellos mismos alegan que no ha existido transparencia en su manejo, Francisco, ni que usted se ha apegado a los estatutos y reglamentos. Pero me llama mucho la atención, ojo, y yo no quiero parecer defensora de Francisco Egas, yo defiendo el derecho y la legalidad, y que se cumpla siempre la norma, y si no le gusta, lamentablemente a quien no tiene la razón, lo lamento, pero yo defiendo eso, la legalidad. Entonces me llama mucho la atención que ellos, aduciendo que usted está prácticamente al margen de los estatutos, que no hay transparencia en sus gestiones, ellos a su vez rompiendo, quebrantando y violando estatutos y normas, un mismo directorio se reforma a él mismo. El camino por esto es el Congreso, la vía adecuada es el Congreso. He podido también escuchar que se establece y dicen que cuando se nombra un directorio, en cualquier tiempo puede cambiar su presidente y en cualquier tiempo puede cambiar su vicepresidencia. Yo creo que la ignorancia, y la palabra es fuerte, pero el que ignora es ignorante, la ignorancia nos hace llevar a comentarios que no están soportados jurídicamente. Entonces yo creo que, y quiero preguntarte ahí, Francisco, ¿qué sientes tú? Porque somos personas y tenemos sentimientos. ¿Qué sientes tú al ver a tu vicepresidente, a tu compañero de fórmula, por quien lucharon para desterrar todo lo que la federación, en ese entonces al mando de un expresidente que ahora está cumpliendo sentencia, iba a decir cadena perpetua, sentencia ejecutoriada por delitos que ya conocemos? ¿Qué sientes tú al darte cuenta de que tu vicepresidente o tu compañero de fórmula en una reunión te apuñala? A ver, Mariela, yo quiero referirme a lo anterior, ¿no? Es que esto es como si ahorita estamos 9 personas aquí y vamos a decidir si las vacas vuelan o no vuelan. Y entonces 6 decimos que las vacas vuelan y 3 dicen que las vacas no vuelan. Pero no por eso las vacas van a volar. Es decir,
Aquí podemos decir lo que sea y por eso hay instancias y por eso se respetan procesos. Y la última instancia no puede ser el directorio sobre actuaciones del directorio. En eso estoy absolutamente de acuerdo, porque entonces ya entramos en un tema de que, como digo, las vacas entonces que saquen las alas y huelen. Yo, a ver, al margen de que pueda haber disgustos en un momento de eso, creo que uno hace todas estas cosas, o por lo menos yo las hago por ideología y por convencimiento. Yo no las hago por intereses. Ustedes han sido testigos de mi trayectoria como dirigente de fútbol y yo nunca he cruzado la vereda por intereses personales. Siempre estuve de la misma. Y Católica seguramente fue uno de los equipos más golpeados por haber estado siempre en la vereda de al frente del oficialismo, pero nunca la crucé por intereses y no estoy acostumbrado a esas cosas. Así que decepción, desobligo, descorazonamiento, quizás es la palabra, pero bueno, somos dueños de lo que hacemos y solo de lo que hacemos. Entre dos escenarios posibles, Francisco, que el señor Estrada sea presidente, Francisco Egas va a aceptarse estar en una vocalía, y en el otro escenario, que Francisco Egas sea presidente, ¿el señor Estrada sigue siendo vicepresidente? Pero, a ver, yo voy a otro tema, Diego. Ellos hacen una lista de cosas y de reglamentos que supuestamente yo he roto, ¿no es cierto? Ese es el documento que... Y digo supuestamente porque ellos mismos utilizan la palabra habría, sabría, hubiera en el medio del reglamento, del documento. Ustedes lo habrán leído. No, ni siquiera acusan sobre ciertos, acusan sobre suposiciones. En teoría dirán que es porque no han tenido acceso, pero bueno, yo lo que digo es, todas esas acciones que supuestamente llevan a que ellos me descalifiquen, son acciones que me descalifican como presidente, pero no son acciones que me descalifican como vocal. Es decir, ellos van a seguir sentándose con la persona que rompió los reglamentos. Entonces, a ver, pensar en esa figura ni siquiera la pienso. Es decir, yo seré presidente hasta el día que el organismo competente y los procesos bajo ese concepto que no soy presidente. Y el día que no sea presidente, Diego, me voy a mi casa. Ya, y con Jaime Estrada, ¿cómo queda la relación? Seguramente es una relación que hoy está muy lastimada, pero de eso no puedo hablar porque no sé qué va a pasar mañana. Señor Egas, si me permite una opinión personal, yo creo que la presencia del fútbol amateur en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es incluso hasta un vicio estatutario. Esa es mi opinión. Pero Esteban, por otro lado... perdón. Si quiere, sí, no, voy a comentar de eso. Permítame un paréntesis, por favor, porque Jacinto me lo preguntó y yo no le contesté. Y quiero referirme a eso porque usted me ha hecho acuerdo y me parece que es un punto neurálgico, no de ilegalidad, sino de ilegitimidad, que es muy diferente. Hoy, 26 clubes del fútbol profesional y 22 asociaciones del fútbol profesional nombran 5 miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 10 clubes del fútbol amateur, 10 clubes del fútbol amateur, porque hay un par de clubes suspendidos en sus derechos. 10 clubes del fútbol amateur. Entendamos bien lo que es el fútbol amateur. No lo descalificamos, no le irrespetamos, pero el fútbol amateur es fútbol amateur. Tiene su peso específico de fútbol amateur dentro de la actividad de este país y de la generación de recursos y de la generación de atención y de la generación de noticias, de la generación de talento y todo lo demás. No quiere decir que no nos sirva y que no deba haber. El fútbol amateur seguramente es muy importante porque es la base de la pirámide. Pero esos 10 clubes, que muchos de ellos son inventados, que uno de ellos es propiedad del señor Mantilla, tienen 4 posiciones en el fútbol amateur. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que 4 de ellos mañana solo tienen que conquistar a uno de los otros para gobernar por encima del fútbol profesional, por encima de los mismos Barcelonas, de Emelec, ligas, etcétera, etcétera. Y eso, si bien no es ilegal, porque como usted dice, en un momento reformaron el estatuto, metieron esa locura en el estatuto, lo que sí es ilegítimo porque nos parece descabellado que tengan ese peso, y más cuando lo utilizan como lo utilizan. Señor Egas, ese era el anticipo que el preámbulo que le quería hacer a mi pregunta. La Federación Ecuatoriana de Fútbol eligió el último directorio en el que está usted, con la advertencia de FIFA de que era la última vez que con este estatuto se elegía un directorio. Sí. Porque
hay, aparte de la participación del fútbol amateur, el voto calificado, en fin, varias situaciones que observar. ¿Qué caminos se han dado para que ese estatuto sea reformado y la Federación Ecuatoriana de Fútbol pueda gozar de salud jurídica y salud institucional? Porque lo que está pasando en este momento es consecuencia de todo el deterioro institucional que no ha sido detenido desde hace 20 años. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo con usted y esto es, me parece que, y me atrevo a decirlo, ese cambio estatutario y esa presencia excesiva del fútbol amateur fue utilizado, fue de alguna manera implementado dentro del Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para asegurar un poder. Es decir, un presidente que tiene al fútbol amateur es un presidente que puede ser el dictador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque importará poco lo que digan los otros 4 miembros del fútbol profesional. Y eso ya es una aberración de por sí. Tuvimos en este transcurso 3 visitas de FIFA para la reforma de estatutos. Las primeras son informativas. La siguiente ya fue como un borrador en mente y el 30 de marzo estaba planificada la 4ª y última visita de FIFA para entregarnos el borrador definitivo. Hay que entender lo que es esto, ¿no? Si bien se permite y se invita a los actores del fútbol a opinar, a dar su input y más o menos la FIFA pregunta, bueno, ¿cómo quieren más o menos regularse? Pero hay cosas que para la FIFA no son negociables dentro de sus estatutos. Estábamos esperando nosotros ya la copia definitiva, que tenía que tener alguna otra reunión de observaciones y demás, para que venga ya el pedido de congreso de las 2 ramas para la reforma del estatuto. Eso sí va a dar en el transcurso de este año. Gravemente caímos en este problema que impidió la visita de FIFA, que como digo ya estaba programada. Y yo tengo la sensación de que esto tiene que apurar una intervención de FIFA en los estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si eso significa que Francisco Egas deje de ser el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque se tiene que llamar a nuevas elecciones, bueno, será el camino estatutario y será el camino legal para que la Federación siga principios de buen gobierno. Hoy en los estatutos que FIFA ya ha implementado en varios países del mundo, para sacar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se necesita el 80 y el 90% de los congresos de fútbol. Es decir, aquí no se puede instalar eso de que me quedaste viendo mal y te saqué. Me quedaste viendo mal o no eres mi amigo y te pateé y te saqué de ahí porque yo tengo la mayoría en un cuerpo de 6 personas. Es una locura. Francisco, una pregunta. ¿Su relación ahorita con Gustavo Sidikovic, cómo está? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles serían los segundos pasos, o sea, cuáles van a ser los siguientes pasos para Francisco Egas? Por lo mismo que te comenté en la pregunta inicial que hice al inicio de este conversatorio, que es, hoy en día se percibe que quien está manejando redes, comunicados y todo esto es Jaime Estrada, y la federación lo ha hecho así en sus medios oficiales. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Francisco Egas desde el día de mañana para poder revertir eso, o nosotros como prensa, en este caso, lo que venga de FEF o de los medios oficiales de FEF, cómo entenderlo? A ver, Francisco, yo voy a ser muy claro nuevamente en lo que dije. Cualquier acción que esté al margen del orden es una acción que va a ser punible. No es que hoy manejan las redes, es que hoy tienen secuestradas las claves de 2 o 3 redes sociales porque la persona que las manejaba o que las operaba está trabajando para ellos. Pero eso no quiere decir que ellos estén operando la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hay que ser muy claros. Y hay que ser muy claros en que cualquier cosa que hagan utilizando el nombre de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin estar ellos certificados como directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o que la firmen como presidente, o que se tomen el nombre del directorio, o lo que sea, es un tema punible. Entonces, en eso quiero ser bien claro. Yo haré lo que tenga que hacer. Las denuncias hacia los entes de control van porque van, es decir, eso es el primer paso porque se tiene que saber qué está pasando en el Ecuador. No pueden pasar los días. Yo me he tomado un par de días y quizás me tomé demasiado tiempo para salir a hablar con ustedes porque creí que el momento sensible y por respeto a la situación grave del país no ameritaba hacer un escándalo en estos días. Por respeto a lo que vivimos, por respeto a lo que está pasando, por respeto al peso específico de las noticias que realmente importan en este momento, yo no
no he querido hacer un escándalo, pero he sido aludido, he sido golpeado en mi integridad. Hoy circulan ya los famosos videos y los troles y etcétera, etcétera. Y entonces sí me pareció oportuno hablar de todo esto y hablar así como hemos hablado, sin tapujos, aclarando todos los puntos y las dudas que ustedes... Pero vas a demandar, Francisco, constitucionalmente, ¿vas a plantear alguna acción de tipo constitucional para que se suspendan los efectos que tuvo esta decisión, o vas a apelar ante el Congreso de esta decisión? Porque quien puede sancionar y juzgar a cualquier miembro del directorio no es el mismo directorio, es el Congreso, y así está establecido en los estatutos. Simplemente hay que abrirlos y leerlos. Entonces, ¿tú vas a plantear alguna acción constitucional o vas a plantear algún recurso de apelación dentro de la justicia ordinaria? No sé si tengas eso en mente o lo han conversado. Bueno, sí, en breve ustedes seguramente escucharán ya de la defensa que vamos a plantear a todo esto. Todos los caminos que Mariela ha descrito son caminos que estamos evaluando dentro de la estrategia para revertir esta situación y para denunciarle al Ecuador y al mundo las cosas que se han hecho en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y como digo, yo siento que en los próximos días se va a intentar validar por un peso de opinión, por un peso de que 3, 4 equipos digan que están de acuerdo o lo que sea a todo esto. Y yo digo, a ver, si es que son la mayoría de los equipos y la mayoría de las asociaciones, seguramente hay caminos para hacer lo que quieren hacer. Pero no está bien que dejemos pisotear al fútbol ecuatoriano y que demos la imagen que podemos dar con esto internacionalmente de que aquí es la tierra de nadie, donde todo se hace y donde las vacas vuelan. Si los problemas ¿Se rebajó o se reestructuró el sueldo de Jordi Cruyff? Porque sigo sin entender eso. No. Porque a ver, un error de comunicación, Diego, es decir, ¿sí se rebajó o se reestructuró? Diego, nosotros los próximos 5 meses vamos a pagar un sueldo reducido. Quedamos en seguir conversando sobre si una parte de eso se restituye y otra parte de eso se rebaja efectivamente y otra parte se lo cambia de formato a bonos, a premios, a clasificación al Mundial, resultado de la Copa América. Un poco la primera prioridad que nosotros teníamos, y entendamos bien, es solucionar el flujo de este año. Y nosotros no podíamos, porque necesitábamos $2 millones, llamarle al señor Cruyff y al señor Cordón a decirle, ¿saben qué, señores? Independiente de lo que ustedes opinan, 6 personas se pusieron de acuerdo, hicieron mayoría en el directorio y dicen que hay que suspender su contrato temporalmente. Entonces, es una reestructuración. Es reestructuración, y dentro de la reestructuración se contempla la rebaja. ¿De qué meses? Desde marzo hasta marzo, abril, mayo, junio y julio. Francisco, ¿qué dicen? Perdón, Reinaldo, y con una posibilidad de que se extienda si es que se sigue extendiendo. He hablado con algunos con los que me han llamado a expresar su respaldo. Ellos creo que entienden todavía menos que ustedes y que el público en general lo que está sucediendo. Me parece que pocos de ellos se han detenido a analizar exactamente qué es lo que está pasando y cuáles son las implicaciones. El fútbol se ha vuelto el juego de las mayorías y que las mayorías validen cualquier cosa. Lo hemos visto con el cambio de formato, con el cambio de las cosas a medio camino, etcétera, etcétera. Y entonces hoy creemos que para hacer lo que nos da la gana, simplemente es cuestión de llamar a más de los que llama el de al frente, ¿no? Entonces, yo creo que una vez planteado y instalado en los entes de control la ilegalidad que se está cometiendo, ahí deberemos ver un poco quién apoya esa ilegalidad y quién no. Y es cierto que algunos clubes, para cerrar, Andresito, si me permite, algunos clubes habrían pedido que retornen los derechos y retorne la organización del campeonato de nuestro país a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Hubo un pedido así de ciertos clubes o es igual parte de todas las fábulas que estamos escuchando? No conozco de un pedido formal de eso, Reinaldo. Creo que hay inconformidades en todo, ¿no? Creo que clubes inconformes en la federación, clubes inconformes en la Liga Pro, siempre ha habido y se derivan algunas veces de cosas justas y otras veces de cosas injustas. El fútbol es un deporte que se juega en una tabla de posiciones de 16 equipos y solo gana el primero, y hay 15 que no se quedan tan contentos. Eso mismo se traslada a todo lo que hacemos en el fútbol en el día a día, pero yo no conozco de ningún pedido oficial, ni nadie ha hablado conmigo
para que se empiece una reversión de la liga profesional. Quiero ser muy claro, al margen de haber dicho que la liga profesional no está haciendo lo que yo soñé, es un proyecto que yo lo planteé y en el que yo creí mucho y que conceptualmente a mí me llena. El cupo que le dieron de Copa Libertadores, de Copa Ecuador, pudo haber generado malestar en los clubes. Mira, Diego, el cupo no le dimos. El tema del cupo se lo planteó, y curiosamente el tema del cupo lo plantearon estas mismas personas que hoy están haciendo lo que están haciendo. Porque reinaba ese tema de no solo vamos a darle más real a la Copa Ecuador, sino vamos a demostrarle a la Liga Pro quién manda. Eso se escuchó varias veces. Yo lo dije en una nota con Mario Canesa y en algún momento dije, es un tema que surgió en el directorio de la Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, me parece que no se escuchó la nota completa. Dije, es un tema que surgió en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero que no alcancé yo a socializarlo con la Liga Pro porque empezó el relajo del coronavirus. Es uno de los temas que tenemos pendiente retomar una vez que nos podamos volver a reunir y conversar con los equipos de este tema. Diego, finalmente los equipos son dueños de los cupos. Si ellos los quieren en la Liga, en la Copa, a Libertadores, a Sudamericana, todo es planteable y todo es perfectamente realizable. Son ellos los dueños, así que ellos son quienes deben disponer cómo se administran esos cupos. No le hace bien al fútbol el que la federación se ponga en una posición de decir, no, como yo soy el adjudicatario de esos cupos, yo decido cómo se hace. ¿Para qué? Para darlos a los mismos clubes que por el otro lado, a través de la liga, están diciéndote que los quieren de otra manera. No tiene sentido. Francisco, ¿cómo está la relación actualmente con Gustavo Silikovic? Con Gustavo bien, es el brazo ejecutor de la federación, es un hombre que ha hecho un excelente trabajo. Yo en él confío mucho, creo que lo que la federación ha presentado en este año que lleva él trabajando, incluso no sé si ustedes han tenido acceso al plan de emergencia, si ustedes han tenido acceso al plan estratégico que presentamos hace unos meses. Son documentos muy bien elaborados, muy bien estudiados. Ha hecho un trabajo con el presupuesto base cero que ha sido formidable y es un hombre que está siendo muy útil a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y por eso yo digo, es tremendamente injusto que hoy se lo ponga en un punto de discusión acerca de su sueldo cuando la plata del fútbol se dilapida de algunas otras maneras que nada tienen que ver con la buena administración de la federación y que yo considero que la plata que puedan ganar los buenos funcionarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es seguramente dinero bien invertido. Señor Egas. Pero al ser secretario, Francisco, al ser secretario, ¿tú no crees que él tenía que haber en ese momento dispuesto y solicitado la información porque indirectamente se lo estaba mencionando en esta denuncia? Él en ese momento no tenía que haber dispuesto que se suspenda la reunión o pedir la palabra para poder desvirtuar lo que se estaba haciendo, porque al final del camino Gustavo es el que certifica los actos de la federación y él está certificando un directorio y tomando nota de algo que se resolvió de manera ilegal. Entonces yo sí creo que como secretario Mariela, debería haber hecho algo más. Pero Mariela, es que están haciendo acusaciones no probadas, entonces lo que correspondía es probarla y no se dio chance a eso. Porque tú ves que el documento venía con una resolución firmada. No era una denuncia a tratarse en directorio. Porque si es que venía como una denuncia a tratarse en directorio pidiendo una aclaración, seguramente nosotros traíamos los documentos del archivo de donde había que traerlos y se los mostrábamos y subsanábamos todas las dudas y si quedaba alguna, pues bueno, que hagan la denuncia al Congreso, que hagan la denuncia al ente que sea. Pero no se dio esa coyuntura. Desde que se cambie el orden del día, Francisco. Claro, desde que se cambie el orden del día, avaló el secretario eso. Sí, seguramente algo de desconocimiento pudo haber en ese tema también, algo de desconocimiento jurídico por parte nuestra. Pero como digo, vino una resolución firmada, no vino a discutirse y a resolverse. Vino más o menos, a ver, queremos incorporar en el orden del día el discutir, analizar y resolver sobre la crisis. Nosotros ya les trajimos analizada, discutir y resuelta. Ahí está. Firmados los 6, voten. Que yo les dije en ese momento, ¿para qué vamos a votar si están las firmas de los 6? O sea, saltémonos de eso también.
Pero dentro de toda esta problemática, y le quiero ser muy concreto en esta pregunta, aunque ya la respuesta ya la supongo, pero en este nuevo pensamiento de la nueva ecuatoriana, y usted como empresario sabe que cuando va a ejercer un nuevo periodo, un directorio, una directiva, tiene que llevar un equipo completo. Pero resulta que en otra de las cosas que posiblemente usted me vaya a explicar, pero resulta que, por ejemplo, el antiguo asesor jurídico sigue siendo el asesor jurídico del nuevo ente. ¿Cómo se puede uno orientar una nueva política ecuatoriana de fútbol con los mismos funcionarios? Estoy de acuerdo con usted, Jacinto. Quizás es uno de los errores a los que fuimos inducidos por la grave crisis que tenía la ecuatoriana. El abogado Salto Duale tiene un ingreso mensual que es más alto que el del secretario Silikovich y tiene 20 y tantos años en el ejercicio de la profesión. Su liquidación rondaba los $300,000, que además creo que no es un justo premio para una persona que lleva 20 y tantos años haciendo lo que este señor hace. Pero sí, quizás es un error, quizás debimos pensar menos en el bolsillo y más en que podía terminar en algo así, y capaz era una más de las deudas que era necesario adquirir para después subsanar, y ese es un error que tenemos que asumir. Francisco, en relación a la pregunta de Jacinto, y Andrés, discúlpame porque quiero hilarla. Sí. Esteban, déjelo hablar a Andrés. Quiero hilarla nada más. ¿Qué decisiones puede tomar la Federación Ecuatoriana de Fútbol en relación a lo sucedido con el periodo del ingeniero Chiriboga? Resulta que tenemos un expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol preso por lavado de activos. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha tenido un solo pronunciamiento, ni con Carlos Villasís, ni con usted, en relación a cuál ha sido la actuación de Luis Chiriboga. Porque Luis Chiriboga lavó activos y está sancionado por la justicia dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y resulta que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tiene ni siquiera una posición sobre ese tema. Porque a la vez que está el señor Saltos Duale también, se ha tenido que recurrir también al señor Luna, que ha estado también involucrado en situaciones de este tipo. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, yo sé que usted me va a decir que Vinicio Luna no tenía ninguna relación laboral con la Federación. Y es verdad, pero la vinculación que él tuvo, al menos en la Copa América, en el tema logístico, fue evidente. Entonces, ¿qué puede hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol para deslindarse de este pasado, tomando una posición y al menos investigando qué sucedió con estas personas que tuvieron esos manejos y que fueron sancionados por la justicia? A ver, Esteban, voy a ser otra vez muy claro. La anterior administración ordenó una auditoría forense de la entrada y salida de dinero. Lamentablemente ordenó una auditoría forense que vino con una cláusula de confidencialidad, lo cual es absolutamente risible y si es una auditoría que se hizo para conocer o para dar a conocer al país de estos temas, y no se puede dar a conocer al país de estos temas, yo estoy de acuerdo con usted. Es decir, nosotros hicimos auditorías internas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hay que entender muy, muy bien qué significa una auditoría, porque una auditoría muchas veces es... le entrega a usted información con respecto a dinero que se desvió, a dinero que no llegó a las cuentas de la federación, etcétera, etcétera. La auditoría forense habla de mucho de transferencias que no tenían sustentos y demás. De eso hay muy poca información y es muy difícil reconstruir algo de qué significa todas esas transferencias y demás. En nuestro periodo hicimos auditorías, pero una auditoría no le da un criterio de que, le puede dar un criterio de que el dinero se desvió, pero una auditoría lo que nunca le va a decir es esto está mal porque se gastó mal el dinero del fútbol. Es decir, si usted lo gastó, allá usted cómo lo gastó. Y eso es lo que hemos hablado muchas veces. Entonces, una auditoría es difícil que le dé a usted una visión. Por eso es que nosotros hemos seguido preparando información y la hemos empezado a soltar hace poco sobre
cuánto se gastaba antes en las cosas que nada tenían que ver con el fútbol, cuánto se gastaba antes en transportes, cuánto se gastaba antes en viáticos, cuánto se gastaba en todo eso y cuánto se gasta ahora. Ustedes habrán visto en sendas presentaciones de la dirección de la Secretaría General que hablábamos del porcentaje del presupuesto que se gastaba en cosas no relacionadas con el fútbol, que ha ido del 51% a una proyección del 80% que era para este 2020. Entonces, yo entiendo la avidez que tienen ustedes de conocer información, pero gran parte de los delitos del ingeniero Chiriboga se cometieron fuera de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y en eso hay que ser claros. Fue su involucramiento con la empresa Full Play imputada en el caso FIFA Gate el que resultó más lucrativo en todo eso. Dentro de la federación lo que había eran malos manejos de dinero, malos manejos de plata en efectivo. Es decir, yo no le puedo decir dentro de una auditoría a usted si usted puede vender más cortesías o menos cortesías, y si esa plata de las cortesías que usted vendió, porque ya entendamos lo que se dice, ¿no? Cortesías vendidas. De por sí ya empezamos mal. Pero ¿qué hizo con la plata de las cortesías? Es difícil llegar a ese detalle, pero todos sabemos que lo que hubo fue un manejo de dinero tipo Hacienda en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero los verdaderos delitos financieros se cometieron al margen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y con los dineros del fútbol, pero fuera de la federación. Francisco, yo tenía dos consultas. La primera ya la hizo Jacinto en referencia a la opinión o a la relación que tiene con el síndico actual y de antes también de la federación. La otra tiene que ver para tratar de entender, yo imagino que la gente también ve esto como un todo, es decir, lo decía Reinaldo hace un rato, hay ciertas cosas muy puntuales, los actos del viernes de 6 miembros del directorio, pero el fútbol es un tema mucho más abarcativo a nivel de Ecuador, como pasará en otros países. En esa medida, no sé si usted va a explayarse en la respuesta, seguramente me dirá que son conjeturas y que no tiene pruebas, y yo entiendo que no puede explayarse en la respuesta, pero puntualmente, ¿usted cree que lo que pasó el viernes responde única y exclusivamente al sentir de estos 6 directores, al pensar de estos 6 directores, o detrás hay otros intereses que van más allá de lo que la Federación Ecuatoriana efectivamente debe buscar o lo que ellos efectivamente como directores buscan? A ver, yo a ustedes, a todos ustedes, les he escuchado muchísimo a través de los años y he escuchado las posiciones que todos ustedes tienen, y creo que no me equivoco al decir que muchos de ustedes siempre hablaron de una federación donde se influenciaba en muchas cosas, donde se influenciaba en los arbitrajes, donde había grupos de influencia. Y yo creo que esos grupos de influencia hoy no quieren que esto se limpie, que esto se corrija, porque el status quo le conviene a mucha gente, el status quo le conviene a muchos actores del fútbol. Y entonces, por eso es que yo les digo, seguramente para mí también era mucho más fácil negociar un montón de estas cosas y sentarme a hacer feliz a mucha gente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y quedarme 20 años ahí. Pero para mí esos no son principios negociables. Nunca lo fueron, no llegué para eso. Llegué diciendo que iba a cambiar la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la voy a cambiar. Y si no la puedo cambiar, me voy a mi casa. No me voy a quedar ni de tercer vocal, ni de nada. Si es que no la puedo cambiar, si es que la mayoría del fútbol ecuatoriano, y ustedes serán testigos en los próximos meses de eso, si la gran mayoría del fútbol ecuatoriano cree que no se debe cambiar la realidad del fútbol ecuatoriano, pues los que queremos cambiar tenemos que hacernos a un lado y dejar. Pero mientras yo crea que esto se puede cambiar y todos sigan diciendo que se debe cambiar, yo voy a seguir luchando por cambiar. Entonces, ¿cree, Francisco, que hay grupos de influencia que han entrado a esta situación o a este decurrir de las cosas? Les vuelvo a decir, no nos podemos guiar por sensaciones y no puedo hacer acusaciones sobre sensaciones y sobre conjeturas y sobre suposiciones. Mi sentir es que hay una parte del fútbol ecuatoriano que se niega a cambiar. ¿Quiénes son? No, como digo, vamos a ver quién está dispuesto a apoyar las ilegalidades, quién está dispuesto a pisotear los reglamentos a cualquier costo para hacer. Seguramente los próximos meses nos van a retratar a los buenos y a los malos de cuerpo entero. Si los conflictos persisten, estoy hablando en un término potencial, la Secretaría del Deporte demora su juicio, entiendo que hay espacio ante la Conmebol y la FIFA, pero esto también es un riesgo de que se pueda nombrar una especie de comité interventor.
¿Están dispuestos ustedes a seguir este riesgo, acudir a Conmebol, acudir a FIFA, con el riesgo de que pueda haber una intervención? ¿Por qué lo llama riesgo, Jacinto? Yo no lo llamaría riesgo. Yo lo llamaría consecuencia a nuestros actos. Y si nuestros actos son bien intencionados y apegados a la ley, no tenemos por qué llegar a eso. Y si tenemos que llegar a eso y esa es la manera de ponernos en orden, quizás eso es lo que nos tiene que suceder. Yo como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no le tengo miedo a que mañana venga una intervención de FIFA, nos reforme los estatutos y haya una nueva elección en el fútbol ecuatoriano y capaz ni siquiera la gane yo y ni siquiera esté en ella. Porque si eso es lo que se necesita para volvernos a poner en orden y volver a darle un ordenamiento jurídico, lógico y criterioso a nuestro fútbol, entonces hasta allá tenemos que llegar. Bueno, al finalizar prácticamente este diálogo, quisiera saber, retomando las preguntas de Francisco y de todos los compañeros, de todos los colegas, ¿cómo va a ser estas próximas horas? ¿Cuál va a ser la mecánica que va a seguir Francisco Egas? ¿Va a seguir despachando? ¿Y a qué organismos van a ser dirigidas comunicaciones en este deseo de normalizar y apegarse a la normativa? Bueno, ya hemos hablado de los organismos que nos regulan y los organismos que rigen nuestra actividad, así que a ellos tenemos sí o sí que darles a conocer lo que ha sucedido. Y Francisco Egas va a seguir haciendo lo que ha seguido haciendo. Lo poco que se puede hacer en esta situación, lo mucho que se puede pensar, planificar, tratar de curar todas las consecuencias de esta pandemia, seguir con nuestro estudio cuidadoso del fútbol ecuatoriano, seguir con nuestras acciones en pro de mejorarlo. Ojalá en breve tiempo ya podamos tener la libertad de movernos y de empezar a trabajar nuevamente, porque creo que el tiempo que estamos perdiendo es tiempo valioso para la economía del fútbol y para el trabajo en el fútbol. Pero perdone, Francisco, que le interrumpa. Sí. Perdone que le interrumpa, pero si los funcionarios actuales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿a quién van a obedecer? Porque entiendo que ya el presidente va a tomar posición, va a ir al edificio, no sé. ¿Y qué hace, por ejemplo, un empleado de la Ecuatoriana? Usted le da una orden y por el otro lado también le dan otra orden. Dicen, no le hagas caso a Francisco Egas. Yo soy el presidente o yo soy el vicepresidente. Es que ni Francisco Egas ni nadie decide quién es el presidente. El presidente lo decide, lo decidió un congreso y lo ratifica una secretaría de deporte. Entonces es eso lo que deben seguir, el lineamiento que se debe seguir. No es que yo mañana pueda aparecer o usted mañana puede aparecer con un montón de gente respaldándole y un ejército atrás suyo a decir, ahora yo soy el presidente, me van a hacer caso ustedes a mí. Eso no funciona así. Eso sin duda es un rompimiento del orden jurídico y del orden normal y del orden institucional. Entonces eso no se puede dar. Francisco, la última, ¿ha tenido alguna conversación con Antonio Cordón o Jordi Cruyff sobre este tema? ¿Ha podido saber sus impresiones acerca de esto? ¿En las últimas horas ha podido comunicar con ellos? A ver, de ellos he recibido muestras de apoyo, muestras de cariño, muestras de solidaridad, alguna muestra de preocupación por el futuro, pero creo que ellos son profesionales que tienen una hoja de vida que les permite estar tranquilos con lo que son y que no van a depender de nada de esto para poder seguir haciendo su trabajo. Así que yo con ellos, para ellos mi solidaridad, porque no debe ser fácil haber apostado por un país como el nuestro, por un proyecto como el nuestro, y darse cuenta que estamos en un país donde se pretenden romper así de fácil las reglas, ¿no? Francisco, ¿qué arriesga el fútbol ecuatoriano con lo que ha pasado? Usted lo ha dicho, lo que vendrá son consecuencias de... ¿Qué arriesga el fútbol ecuatoriano? Yo creo que sobre todo su imagen, una imagen que ya está bastante golpeada. Arriesga su reputación, arriesgamos todos. Creo que hay otra manera de hacer las cosas. Cualquier cosa hay otra manera de hacerla. En la vida uno tiene que escoger la manera correcta de hacer las cosas, la manera correcta de llegar al fin. Eso del fin justifica los medios es algo que ha estado instalado en el fútbol durante mucho tiempo y que es hora de erradicarlo y hay que luchar con todo por erradicarlo. Y ustedes, nosotros, los hinchas, todos los que nos escuchan, ustedes que son el vehículo en la comunicación, tienen la responsabilidad de llevar ese mensaje, de que hoy el desorden, el irrespeto a las normas, el fin justifica los medios, no es el camino para el fútbol ecuatoriano, porque sin darnos cuenta nos seguimos atrasando.
Si no hay nada más, yo les quiero Gracias, agradecer. muy amable. Gracias, Francisco. Creo que ha sido una conversación muy, muy rica en cuanto a conceptos, muy rica en cuanto a sus preguntas. Les agradezco por la disponibilidad y por lo corto del tiempo con el que les invité a esta conversación. Como digo, gracias. Yo no pretendo nada de ustedes. Hoy me presenté aquí habiéndoles avisado a algunos con 10, 15, 20 minutos, 30 minutos de anticipación. Prueba de que no pudimos preparar nada, no se pudo preparar respuestas, no se pudo preparar discursos, ni ustedes pudieron preparar las suyas, ni yo pude preparar las mías. Eso habla de que es el legítimo sentir de ustedes y de la gente a quien ustedes comunican, y es el legítimo sentir del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Buenas noches, muchas gracias, y gracias al país por escucharnos. Buenas noches con Hasta todos. luego, gracias. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches, un abrazo, saludos, buenas noches.